Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, verlos este día. Me llamo Judith Bayard y soy la directora general de Domus Instituto de Autismo. El objetivo de esta charla es hablar un poco de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando con nosotras como mamás, de lo que está pasando con muchas mamás que tienen hijos con autismo, y pues espero que al final encontrar algunas estrategias que nos permitan estar un poquito mejor. Todos estamos viviendo una realidad muy difícil. Yo creo que nunca nos habíamos imaginado que nos iba a tocar vivir algo como esto, enfrentarnos a una enfermedad, a una pandemia y tener que estar en nuestras casas. Vemos constantemente en las noticias pues escenas, circunstancias, información que nos altera, que nos complica. En la televisión nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, que debemos estar encerrados en nuestra casa y que no podemos hacer nuestras vidas como siempre las estábamos haciendo. Miren, las organizaciones muy importantes a nivel mundial de salud mental hablan hoy en día de que todos, absolutamente todos, estamos presentando algún nivel y algún grado de ansiedad o estrés. A veces pensamos que los niños o que las personas mayores no se van a dar cuenta, no se van a enterar, pero son quizá las personas que más sensibles y que más dificultades pueden estar presentando para afrontar esta realidad que nos toca. Pero también todos los adultos, incluso las personas que somos especialistas y que estamos trabajando en el área de la salud, también nosotros experimentamos dificultades. Y nos hicimos esta pregunta. Nos las hicimos porque constantemente estamos en contacto con muchas mamás, con las mamás de Domus y con algunas otras mamás que se acercan y nos preguntan. Y nos hicimos la pregunta de cómo viven esta realidad mamás que tienen niños con autismo. No solo niños, jóvenes y adultos. ¿Cómo la están pasando? ¿Qué está pasando en estos hogares en donde estas familias y estas madres tienen que estar con un hijo con autismo, un hijo con autismo que quizás no puede ir a su escuela, no puede ir a su servicio, no puede ir a su terapia, ¿sí? ¿Qué tienen que enfrentar todos los días estas mamás? ¿No? ¿Cómo le hacen estas mamás para dar respuesta a todas las exigencias que nos está imponiendo esta realidad? Miren, muchas de estas madres nos han comentado, las escuchamos y cuando yo escucho estas cosas digo, wow, qué complicado, qué difícil, qué fuerte esto que están viviendo. Nos dicen cosas, están angustiadas por el futuro, nos dicen cosas como no sé si nos va a alcanzar para pagar todo lo que tenemos que pagar, están todo el día con su hijo, no saben cómo atenderlo, les angustia mucho si todo este tiempo va a tener repercusiones en el avance que sus hijos estaban teniendo, tienen que cuidar a otros niños, los hermanitos están por ahí también, algunos, ¿no? Y yo creo que estas mamás, más que otras madres, se preocupan excesivamente para que este hijo que tiene autismo y que presenta una serie de características y una serie digamos, de comportamientos, estas madres especialmente se preocupan para que no haga nada, para que no asuste, para que no moleste a sus otros hermanos, para que no le dé guerra al papá, para que los demás no se alteren por el hecho de tener que estar compartiendo la casa con su hermanito. Nos han dicho cosas como, no me había dado cuenta de lo difícil que es estar todo el día con mi hijo, sobre todo aquellos niños que ya van a la escuela, y de repente volverlos a tener en su casa, volver a estar todo el día con ellos y reconocer que había muchas cosas que ya no estaban viendo. Cosas desde muy positivas, como no me había dado cuenta que ya puede hacer todo esto, todo el esfuerzo que hace para regularse, para ajustarse, o también las dificultades que pasa su hijo y también han dicho cosas como, pues me doy cuenta lo difícil que es para sus maestras o lo difícil que puede ser para sus terapeutas. También estas madres
pues piensan en todo lo que hay que hacer para cumplir, ¿no? Con la escuela, con las tareas, con los exámenes, etc. Miren, lo que nosotros sí hemos visto y estamos muy conscientes es de que una mamá de un hijo con autismo, hagan de cuenta que vive como en 4 universos. Un universo es el de ser mamá, simplemente, mamá de todos los niños, de todos sus hijos, ¿sí? Otro universo es que siguen siendo profesionistas, la mayoría de ellas. Y otro es que son esposas, son mujeres, con sus necesidades, con sus angustias, con sus preocupaciones, con los temas de la familia extensa, etc. Y también, ¿no?, un universo que no es común a otra mamá, y es que son maestras y terapeutas entrecomillado. Pero no es lo mismo pensar en todo lo que hay que apoyar a los niños con las tareas y con estas cuestiones, a pensar en cómo ayudo a mi hijo, cómo lo voy apoyando, cómo me convierto casi en un especialista. ¿Sí? Y yo creo que muchas personas que estamos a su alrededor, pero sobre todo pues los jefes, los esposos, la familia, las maestras, les exigimos a estas mamás, ¿no? Les pedimos que hagan un montón de cosas. Cuando los especialistas pensamos en ayudarlas, a veces lo que hacemos es ponerlas a trabajar más. Y nos los dicen. Es que siento que tengo que hacer la sesión y tengo que trabajar con mi hijo y tengo que desarrollar, tengo que lograr que esté mejor, que se comporte bien, que no haga berrinches, etcétera, etcétera. Este rol de terapeuta, este rol de casi doctora, entender que si le doy esto, que si le doy aquello, que no puede dormir, este es el rol que no juegan otras mamás. Yo creo que este es un rol tan peculiar y tan particular de las madres que tienen niños con autismo, que solo ellas lo pueden entender, ¿no? Y pensando en ustedes, ¿no? ¿Quiénes piensan en ustedes? ¿Realmente hay especialistas que piensan en ustedes? ¿Sus maestras piensan en ustedes? ¿Las maestras de sus hijos piensan en ustedes? ¿No? Y yo creo que lo más importante es ustedes mismas piensan en ustedes. Piensan en que tienen que estar un poco más tranquilas, en que quizás tengan que calmarse un poquito y dejar de exigirse. ¿Se dan cuenta ustedes de lo cansadas que están? ¿Se dan cuenta de cómo se están sintiendo? ¿O solo simplemente siguen actuando, haciendo, respondiendo a esto que el mundo nos está pidiendo, ¿no? Y no se detienen, ahí están, haciendo cosas, haciendo, sin detenerse. Y creo que lo importante de esto que yo quería compartirles es que reflexionáramos un poquito, ¿no? Que nos hiciéramos esta pregunta: ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento yo, mamá? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Mm? ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Me estoy sintiendo angustiada? ¿Me estoy sintiendo triste? ¿Me estoy sintiendo muy cansada? ¿Me estoy sintiendo verdaderamente frustrada porque no me sale nada de lo que estoy haciendo? ¿Por qué será todo esto? ¿Será realmente por la cuarentena? ¿Será porque tengo un hijo con autismo? ¿O será porque no quiero equivocarme? ¿O será porque yo quiero ser la mejor mamá? Miren, a veces las mamás cuando nos comparten estos pensamientos y estas preocupaciones, nos han dicho frases como, es que yo no me podría perdonar si no hago todo lo necesario para que mi hijo esté bien. Y yo creo que esa forma, ese diálogo interior, eso que nos estamos diciendo, eso es lo que quizás nos complica un poquito más que la misma cuarentena, más que la misma realidad de enfrentar una enfermedad que nos llena un poquito de miedo a todos, pero esa realidad externa, esas circunstancias, le sumamos esto que significa cuidar, criar, atender a mi hijo que tiene autismo. Quizás eso es lo que hace más complicado toda esta situación, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que me estoy sintiendo así? Y me gustaría que fueran así como dándose este segundito nada más. Háganse esta pregunta: ¿cómo me siento? Ok.
Y una vez que nos hacemos esa pregunta, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me siento todas las noches cuando termina toda la jornada del día? ¿Sí? ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué estoy pensando de todo esto? Quizás traemos acá dentro en la cabeza, ¿sí? un sinnúmero de ideas, de pensamientos que no nos dejan y no nos dejan. Y pasamos de un pensamiento a otro y pensamos, pero es que si hago esto, entonces no sé qué. Y entonces pensamos, bueno, pero yo tengo que hacer que mi marido no se estrese porque eres el que produce, eres el que es el productivo y entonces él tiene que darnos, hacerse cargo de los gastos de la familia. En fin, esta guerra interna que tenemos acá, quizás es lo que nos está haciendo caer en una serie de emociones, en una serie de en unos estados de ánimo, y a lo mejor lo estamos atribuyendo a la cuarentena, ¿no? ¿Y será que es la cuarentena? ¿Será que es porque estamos en nuestras casas? ¿Sí? Pues no sabemos realmente. Yo creo que es por todo un poco. Miren, cuando yo les hice esta pregunta, ¿qué pensaron? ¿Qué sintieron, perdón? ¿Cómo se están sintiendo? Háganse una segunda pregunta. ¿Qué estoy pensando de eso? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento tan cansada? ¿Sí? Y quizás vamos a descubrir que traemos acá arriba unos pensamientos. ¿Sí? Muchas mamás empiezan constantemente a cuestionarse o a cuestionar a los de afuera o a reclamarse cosas, ¿no? O a no confiar en ellas, a devaluarse, diciendo yo no puedo atender a mi hijo, yo no soy un especialista, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi hijo aquí si no lo está viendo sus terapeutas? ¿No? Mi hijo es especial, solamente lo pueden atender gente que sabe mucho, ¿sí? Estas cosas que hace mi hijo solo me ocurren a mí, yo no soy tan buena como otra mamá, ¿no? Su papá debería de ayudarme, su papá debería de hacer lo mismo que hago yo. Y cuando estamos diciéndonos esto, quizás lo que tengamos que comprender es que justamente es este tipo de pensamiento el que está influyendo y está teniendo un impacto en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. Ustedes recordarán aquella película de Disney muy buena, bueno, a mí me encanta, ¿no? Esta película que se llama Intensamente. En la historia de esta chiquita, ¿no? Que empieza a vivir una serie de circunstancias de su familia, y entonces la película nos muestra cómo adentro de su mente tiene unos personajes, y estos personajes platican entre ellos. Es justamente lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que no somos tan conscientes de eso. Y cuando nosotros vivimos ciertas circunstancias, cuando vemos a nuestro niño quizás que está haciendo un terrible berrinche, lo que empieza a ocurrir acá arriba es un diálogo interior. Estos personajes, como los de esta película, empiezan a hablar. Empezamos a decir, no, pero yo creo que es porque yo no lo estoy atendiendo bien. Entonces aparece otro personaje y dice, no es por eso, lo que pasa es que si no tienes a tus maestras, esto va a empeorar. Y este diálogo interior entre un tipo de pensamiento y otro es lo que empieza a afectarnos. Nos vamos a sentir enfadados, nos vamos a sentir irritados, enojadas, nos vamos a sentir culpables o desdichadas por lo que nos estamos diciendo acá adentro. No solo por la realidad. La realidad lo que hace es activar algo que tenemos aquí adentro. Ese algo que tenemos adentro se llama sistema de creencias. Las creencias que nosotros hemos construido, que nosotros hemos aprendido. Y es con este sistema, miren, es una especie de lente interior. Si yo tiendo a ver las cosas de forma muy trágica, así voy a ver todo. Entonces, si yo soy muy preocupona, yo cuando veo una noticia en donde cada vez hay más casos y hay más muertes, entonces yo voy a empezar a alterarme y a preocuparme mucho y a querer que nadie salga de mi casa y que nadie entre a mi casa, etcétera, etcétera. Entonces ese pensamiento es el que está incrementando nuestra angustia o nuestra tristeza o nuestro enfado o nuestro enojo. Y es nuestro lenguaje interior el que tenemos que analizar. ¿Y por qué es esto importante? Porque nosotros no podemos cambiar la realidad. Ahí está. Es un hecho, es una circunstancia que nos está tocando vivir,
Pero lo que sí podemos cambiar, ¿sí?, es nuestra actitud frente a esa realidad. Lo que sí podemos cambiar es la manera como estamos analizando, comprendiendo y la manera como estamos pensando sobre esa realidad. Y si nosotros pensamos de determinada manera, ¿sí?, si nosotros cuestionamos esos pensamientos, porque si yo me estoy diciendo constantemente, yo no sé cómo hacerle, yo no voy a poder, ¿cómo nos vamos a sentir? Pues nos vamos a sentir a lo mejor muy tristes porque no soy capaz, a lo mejor muy angustiada porque yo no estoy pudiendo, ¿sí? Pero si yo me digo frases distintas, si yo cuestiono ese pensamiento, ¿sí?, y digo, ¿de veras no voy a poder? ¿De veras no estoy pudiendo? Me han salido otras cosas, he buscado soluciones, he buscado alternativas. Cuando yo me digo, cuando yo cambio este pensamiento, pensamientos negativos, pensamientos exigentes, por pensamientos un poquito más flexibles, por pensamientos más realistas sobre todo, entonces la manera como yo me voy a empezar a sentir va a ser distinta. Esa es la buena noticia. A pesar de la realidad, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí?, nosotros podemos sentirnos diferente. Y yo creo que más que nunca en estos momentos, estar mejor, estar más tranquilas, estar un poquito más ecuánimes, más calmadas, va a ser la diferencia. Va a ser la diferencia primero en nosotras, ¿no?, y después en nuestros hijos, y después en toda nuestra familia. Tenemos que empezar por nosotros. Miren, la mayoría de las mamás nos piden siempre por delante, no, primero mi hijo, hay que trabajar con él, le tengo que dar la sesión, tengo que hacer esto, tengo que enseñarle, tengo que bañarlo, tengo que atenderlo, tiene que hacer la tarea. Todo lo vuelcan sobre el niño. Y difícilmente nos aceptan cuando les decimos, tenemos que trabajar también contigo. Si tú estás bien, tu niño va a estar bien, tu hijo va a estar bien. Entonces date tiempo, date espacios para ti, date momentos para reflexionar, date una ducha, métete a la regadera, ¿no? Les dices a todos, me voy a bañar, y ahí te metes y cierras la puerta, pones musiquita sabrosa y te bañas un ratito, o no te bañas, ábrele la regadera y ahí te quedas un ratito. Un ratito de break, de descanso, en donde puedas decir, necesito parar, necesito estar más tranquila, necesito darme tiempo. Pero sobre todo, yo creo que las mamás de chavitos con autismo necesitan darse la chance de equivocarse, darse la oportunidad de que no todo va a salir bien, de que va a haber momentos en donde, pues ya, que todos, no, que grite un poco, no pasa nada, que los demás, que no haga la tarea, de verdad. Le decía yo el otro día a una mamá, ¿y si no hace la tarea? Deja que no la haga, de veras no va a pasar nada. Es más importante que todos se calmen, que todos pasen un rico momento, a que el niño tenga que entregar la tarea, ¿no? Incluso un día le dije a una de ellas, le dije, pues haz un poquito de trampa, tú ayudas a hacer la tarea y la mandas a la escuela. Porque ahorita lo relevante es lo que estamos aprendiendo de la convivencia, de estar en casa, de estar juntos, de que los hermanitos a lo mejor aprendan a estar más tiempo con su hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, regresando un poquito a estos personajes de la película Intensamente, cuando habla el personaje enojón, nos sentimos molestos, nos sentimos enojados. Y el enojón reclama, y el enojón exige. Y a veces tenemos que cacharnos cuando estamos en este tipo de pensamiento, ¿sí? Y cuando habla la alegría, ¿se acuerdan de esta muñequita amarilla que cantaba y brincaba y da vueltas? Bueno, pues cuando habla la buena actitud, los pensamientos adecuados, positivos, nosotros nos vamos a sentir mejor. Y cuando habla la tristeza, y cuando empezamos a tener pensamientos poco favorecedores, con poca esperanza, con autodevaluación, viéndonos a nosotras mismas incapaces y insuficientes, nos vamos a sentir tristes.
Y la combinación, ¿no?, compleja es cuando estamos muy tristes y muy enojadas y muy cansadas. Entonces, pues tratemos de mejorar esto. No vamos a cambiar la realidad, pero lo que sí podemos cambiar, insisto, es la manera como vemos las cosas, la manera como pensamos en esta realidad, ¿sí? Un teórico muy importante dentro de la psicología, Albert Ellis, dijo esta frase, ¿no? Si no podemos cambiar los hechos, lo que podemos hacer es cambiar nuestra actitud frente a los hechos. Y él describió una teoría muy bonita, muy importante, en donde lo que nos dice es que cuando pasa algo afuera, un hecho, lo que hace es prendernos estos tipos de pensamiento, activar nuestro sistema de creencias, y es justamente este sistema de creencias el que nos hace reaccionar, nos hace sentir y nos hace actuar de determinada manera. Y insisto, esto es lo que sí podemos modificar, ¿no? Miren, tenemos que aprender a diferenciar entre estos pensamientos lógicos, funcionales, racionales, preocuparnos razonablemente porque sí tengo que atender a mi hijo que tiene un trastorno que se llama autismo. Ese es un pensamiento racional y funcional, ¿sí? Pero un pensamiento en donde digo, ¿cómo es posible que mi hijo pobre, por qué le tenía que tocar a él? Yo soy culpable de lo que le está pasando. El autismo es algo terrible. Eso es un pensamiento irracional. Y ese pensamiento no nos ayuda a afrontar de mejor manera las exigencias de la vida cotidiana, las exigencias de ser mamá y las exigencias actuales de enfrentar todo esto en medio de una pandemia. ¿Okay? Y miren, si cambiamos nuestros pensamientos, si cambiamos la forma como estamos viendo esa realidad, yo les aseguro que van a empezar a sentirse un poquito mejor. Cuestionen esos pensamientos. Primero hagan conciencia. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo es este lenguaje interior? ¿Qué aparece constantemente? Y miren, nosotros conocemos algo que se llama errores cognitivos o errores de pensamiento. Cuando ustedes se cachen diciéndose cosas como siempre hago lo mismo, nunca voy a poder resolver esto, cuando decimos nadie me entiende, cuando decimos todo mundo va a rechazar a mi hijo, cuando nos cachamos con estas palabras totalitarias, exageradas, totalmente, digamos, de blanco y negro, ¿no? De nunca o siempre, de todo o nada. Cuando nos cachemos así, pensando así, hay que cuestionar ese pensamiento y hay que decirnos, no, ¿será que de veras nadie me entiende? No es cierto, hay mucha gente que me entiende. Basta que haya una persona que me entienda para que ese pensamiento no sea válido, ¿sí? Decirnos constantemente, nunca voy a estar bien, nunca vamos a ser felices porque mi hijo tiene autismo, no nos ayuda en nada. Y decir, nos cuesta trabajo, hay momentos difíciles, pero hay momentos muy buenos. Pero soy una mamá y estoy aprendiendo a ser mamá. Y estoy aprendiendo a ser mamá de un hijo con autismo. Y eso hace la diferencia, ¿no? Enojarnos con la realidad, enojarnos con el mundo porque no hay servicios, enojarme porque me traen de un lado para otro, enojarme porque pues, quizás los servicios de gobierno no están a la mano, no están haciendo gran cosa, y los servicios de las organizaciones civiles o privados pueden no estar al alcance de nuestro monedero. ¿Enojarnos con eso resuelve? No. Y nos pone siempre enojados, ¿no? Enojarnos con las personas que nos atienden y que de vez en cuando se equivocan, ¿ayuda? No. Entonces, de verdad, pues me gustaría escuchar sus preguntas, atender algunas de las preguntas que ustedes están compartiendo, y de antemano decirles que obviamente no puedo contestar todas. Quizás algunas de estas preguntas que medio pude ir observando no son preguntas más específicas de otros temas, pero con gusto
el personal de Domus que está al frente de esto y que está atendiendo estas estrategias de comunicación para acercarnos a ustedes, va a dar respuesta de la forma como les están indicando. Entonces, bueno, me gustaría cerrar esta reflexión y esta información que les estoy dando, diciéndoles que recuerden siempre que nuestras emociones y nuestra conducta depende de cada uno de nosotros. Depende de la manera como pensamos. Suena muy simple, pero es así de simple. De verdad depende de cómo estamos pensando, aún en las circunstancias más difíciles que podamos imaginar. Si nuestro pensamiento es razonable, adecuado, realista y positivo, de verdad nos vamos a sentir bien y vamos a tener mejores estrategias para afrontar esta realidad y cualquier otra que nos toque vivir, ¿sí? Voy a pasar a las preguntas. Dice, me siento confundida, pues me cuesta mucho trabajo entender o saber cómo ayudar a mi hijo. A veces el baño es el único lugar para estar sola, aunque parece raro, pero así me doy tiempo. No deja que te digan que no haces lo suficiente y que menciones el te ayuda. Ajá. Una de nuestras escuchas nos está compartiendo que le cuesta mucho trabajo entender y saber cómo ayudar a su hijo. Yo creo que el mejor camino es capacitarnos, acercarnos a los especialistas. Ahí está Domus. Domus tiene un programa que sacamos en estos momentos que se llama Domus Te Ayuda. Y justamente ofrecemos acercamiento y entrevistas personales a través de WhatsApp o a través de Zoom para escucharlas, para orientarlas, para darles algunos tips. No es un programa amplio, estructurado, pero sí es un espacio de escucha primero y es un espacio para dar algunas recomendaciones y algunas sugerencias. También tenemos dentro de Campus Domus una serie de cursos que justamente en estos momentos de la pandemia sacamos todas las semanas hay uno, hay un curso, de hecho la semana próxima es uno sobre cómo mejorar la comunicación, y viene otro posterior a de control de esfínteres, y hay otro que está sobre conducta. Cada tema está pensado en justamente lo que están enfrentando en este momento muchas mamás en sus casas. Uh-huh. Y el comentario de que es el baño el único lugar donde puede estar tranquila y sola, pues sí, hagan del baño su oasis, pongan una velita aromática, pongan musiquita, de verdad enciérrense un ratito y hagan estrategias de respiración profunda. Imagínense, nosotros tenemos una técnica que se llama Mi Lugar Seguro. Entonces lo que pueden hacer es imaginar una playa, el mar, un bosque, su lugar predilecto, el lugar que cuando eran chiquitas iban de vacaciones por ahí. Y pónganlo en su cerebro, pónganlo en su mente, respiren profundo y concéntrense en eso. Alejen todo tipo de pensamiento que las perturbe y que las distraiga y concéntrense en eso. Y van a ver que 2 minutos de Mi Lugar Seguro, dentro de su oasis, dentro de la casa que es el baño, es suficiente medicina para seguir adelante, para volver a empezar, para salir y decir, aquí estoy otra vez, a darle. Y le vamos a dar. ¿Otra pregunta? ¿Cómo pueden repercutir mis pensamientos irracionales en mi hijo? ¿Cómo pueden repercutir mis pensamientos irracionales en mi hijo? Sí, sí pueden repercutir. No directamente, pero si tú te estás exigiendo, ¿no? Tengo que hacer que él hable, tengo que hacer que él se siente, tengo que hacer. En el momento en que a él le está costando trabajo y él no puede, tú te vas a frustrar, entonces te vas a enojar. Y en lugar de disfrutar la actividad, tomártelo con calma, ir haciendo pasito a pasito lo que te estamos indicando, algunas sugerencias que les podemos dar para este tipo de cosas, pues lo que vas a hacer es empezar a alterarte y a enojarte. Y si te enojas, entonces sí, tu manera de interactuar con tu hijo va a ser más
lo vas a estresar más que, ¿no?, que calmarte, que enseñarle. Quizás se pongan los dos así como muy tensos y no puedan pues avanzar. ¿Alguna otra? Me da miedo enfermarme y morir porque pienso, ¿qué va a pasar con mi hijo si muero? Es chiquito. Sí. Esa pregunta, dice una de las personas que nos está escuchando, me da miedo enfermarme y morir porque ¿qué va a ser de mi hijo si yo me muero? Y está chiquito. Y aunque esté grandote, yo creo que esa es la primera pregunta que se hacen los papás y las mamás cuando reciben el diagnóstico de autismo en su hijo es ¿por qué a mí? ¿No? ¿Y por qué le tocó? ¿O qué es eso? ¿No? Y la segunda pregunta, cuando ya entendemos que sí, que mi hijo tiene autismo, que mi hermano tiene autismo, que mi nieto tiene autismo, la segunda pregunta es, oh, ¿y el futuro? ¿Y qué va a pasar si yo no estoy? ¿Quién lo va a cuidar? Y miren, una cosa es anticipar con realidad, pensando en cosas muy concretas, como puedo en este momento hacer cosas de tipo económico, o puedo en este momento, lo que aplica es atender los aspectos médicos, nutricionales, de terapia, de educación, ¿sí? Y decir, ¿qué sí puedo hacer? Porque es una realidad. Una realidad es que todos vamos a morir, pero lo que no sabemos es cuándo. Entonces, angustiarnos demasiado por eso no nos lleva a nada. Quizás hablarlo, buscar el apoyo a través de Domus Te Ayuda y podemos conversar de eso un poquito más profundo, pero de verdad el pensamiento de pura angustia, que nos angustia, de no me puedo enfermar y yo no me puedo morir, no sirve de nada. Es decir, algún día me va a tocar y yo espero de aquí a ese día cómo lo quiero vivir. Lo quiero vivir contenta, lo quiero vivir entusiasta, quiero aprender lo que esté en mí y quiero hacer cosas para dejar preparado y para dejar protegido a mi hijo. Eso sí se puede hacer. ¿Cómo saber si lo que hago está siendo de utilidad para mi nena o que tal vez algunas actividades no le están funcionando? Ya. Una de nuestras escuchas dice que cómo saber si lo que estoy haciendo está bien para mi nena. ¿Cómo saber si es correcto? Miren, este es un pensamiento, aunque suena como muy sutil, en realidad yo creo que abajo de esa frase puede haber un pensamiento un poco exigente, demandante hacia ella misma. Es, yo tengo que saber que lo que hago le sirve a mi niña, o todo lo que hago le tiene que servir a mi niña. Yo siempre les digo a los papás, sobre todo, les digo, ¿qué les dicen a sus otros hijos que no tienen autismo? ¿O qué les dirían a su hijo si no tiene autismo? ¿De verdad podemos controlar todo lo que les enseñamos y lo que les damos? ¿Todo lo que hacemos por nuestros hijos les va a servir? Yo creo que no, ¿no? Hay muchas cosas que les van a servir, hay cosas que simplemente no sirvieron para nada o son totalmente neutrales, ni sirven, ni afectan, ni nada. Es normalizar un poquito y no exigir que todo lo que hacemos tiene que ser de utilidad para estos niños. Hay cosas que simplemente van a pasar. Hay momentos en donde, pues si el niño está tranquilo, sin hacer gran cosa, pues está bien, no pasa nada. No tiene que estar haciendo todo para que todo le sirva. ¿Ok? Están haciendo comentarios de que tiene miedo y sienten culpa por lo que tiene, por lo que no puedo y sí puedo hacer, quiero hacer más. Ya. O sea, una de las emociones más complejas es la culpa. Muchas mamás nos están comentando que sienten miedo, que sienten culpa porque su hijo tiene autismo. Lo mejor que podemos hacer es leer cosas sabias, cosas buenas, cosas científicas. El autismo no está causado por nada que haya hecho la mamá. Nos tocó. Yo tengo un hermano con autismo, le tocó a mi familia, le tocó a mi mamá, pero no hicimos nada negativo para que nos tocara. En realidad hay circunstancias y hoy sabemos mucho sobre las causas del autismo, pero ese es tema de otra plática, que seguramente se las vamos a compartir. Pero la culpa tiene que ver con atribuirme a mí, ¿sí?, la razón por la cual mi hijo tiene autismo. Y eso no nos ayuda, no sirve de nada. Ni tus genes, ni lo que comiste,
ni si ese día te tomaste 3 vinitos, el día que lo concebiste. Nada de eso provoca que tu hijo tenga autismo. Es mucho más complejo y bueno, simplemente lo que sí podemos hacer es atenderlo, aprender mucho para que podamos tomar buenas decisiones. Y ya para terminar, ¿algún libro o autor que recomiendes sobre el tema del diagnóstico y contexto familiar? Me preguntan sobre algún libro o algún autor que yo recomiendo sobre el contexto familiar. Miren, hay muchos materiales de mucha utilidad para tratar el tema de familia. Lo primero que les diría es, tenemos que empezar a tratarnos de forma más normal entrecomillado. No nos define a nosotros como familia o como individuo, como mamá o como papá o como hermana en mi caso. No nos define el hecho de tener un hijo, un hermano o un familiar con autismo. Simplemente es una característica de esta familia o es una circunstancia que me tocó a mí como mamá y a mi hijo, ¿no? Tener autismo. Entonces, la literatura al respecto, me van a disculpar, pero no se me viene ningún nombre así rápido. Se los hacemos llegar a sus correos. Por favor, mándenos su contacto para hacérselos llegar. Pero sí les digo algo. Hay un libro muy bueno que se llama RDI, ¿no? RDI Book, que es un libro que explica, ¿no? Desde un punto más moderno, más completo, qué significa, qué les pasa a las personas con autismo en su pensamiento, cómo funciona su cerebro. Y ese libro está basado y esta estrategia de intervención está basada en cómo los papás pueden reaprender y mejorar, cómo se vinculan con ellos, cómo se acercan a sus hijos, cómo pueden mejorar y tener un impacto muy importante en el desarrollo de la relación social de sus hijos. Ahora, en cuanto a cuestiones emocionales y dinámica familiar, no existe una literatura demasiado amplia y muy específica del autismo. Lo que sí hay, y mucha investigación, y quizás esto sí es importante decírselos, es que hay muchas investigaciones que han analizado y han comprobado que las mamás y papás de niños con autismo son los padres que más niveles de ansiedad presentan comparados con otras discapacidades. Y también los papás que afrontan realidades como discapacidad múltiple. Tanto el autismo como la discapacidad múltiple son de las circunstancias que más ansiedad provoca. Y si ya lo sabemos, ¿sí? Pues entonces hay que hacer algo. Hay que trabajar con nuestros niveles de ansiedad. Hay que hacer algo con nuestros niveles de estrés. Hay que cuidarnos. Yo creo que es de las últimas preguntas. Hay muchas más, algunas más concretas en relación a otros temas. Les agradezco muchísimo, muchísimo este espacio que se dieron, este momento, el escucharme. Sí les quiero confesar algo. Es muy difícil hablarle a una pantalla. Me costó mucho trabajo. Entonces pido una disculpa si de repente repetí algunas palabras, pero de verdad es complejo. A mí me gusta mucho verlos. Me gusta mucho esta retroalimentación que da el estar con grupos de papás y el verles sus caras, el ver sus reacciones. Creo que ahí es cuando se da un diálogo. Pero todo el tiempo estuve tratando de imaginármelos, anotando y queriendo escuchar. Esto es solamente un poquito de entrar a un tema de suma relevancia. No pueden atender a sus hijos, ayudar a sus hijos con autismo si ustedes no están bien, si ustedes no se cuidan, si ustedes no se atienden. Les agradezco mucho y me despido. Espero que sigan acompañándonos. Varios viernes vamos a estar ofreciendo estas charlas gratuitas para ustedes, además de los cursos que estamos dando en esta temporada con un descuento increíble para que sea accesible para todos. Y también, por supuesto, el programa de Domus Te Ayuda, que también es para ofrecer un espacio de escucha y un espacio de apoyo y recomendaciones para aquellas familias que no tienen acceso a servicios o para aquellas familias que en este momento están en sus casas cuidándose. Cuídense mucho,
Falta poco para que esto termine y después vamos a estar todos muy bien. Les agradezco mucho y me despido. Gracias.